Hay entusiasmo, sí. Los niños quieren ir a estudiar, los profesores también tienen ese anhelo, pero realmente el Estado se ha preocupado en los últimos años de darle estas mejores condiciones a los estudiantes. Vamos a conversar para analizar de ese tema a Mónica Muñoz. Ella es coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos en esta oportunidad, Mónica. Y hay una cifra y la brecha todavía es lamentable, ¿verdad? Hay más de 21.000 colegios a nivel nacional, en Puno, en Ayacucho sobre todo, que no están, digamos, con las condiciones. Es decir, están a punto incluso de derrumbarse porque necesitan un recambio total. Esta cifra ha ido en aumento, se ha agudizado en pandemia. ¿Cómo ha sido, digamos, el avance, si es que ha habido, en los últimos años? Sí, desde el 2014-2015 que se hizo el Censo de Infraestructura Educativa, ya tenemos esa cifra que es bastante trágica. Tenemos un 40% de locales educativos que necesitan o demolerse totalmente o demolerse en parte. Y ese, digamos, es un número muy alto que no hemos logrado bajar con los años. El Ministerio de Educación aprobó en el 2017 un Plan Nacional de Infraestructura Educativa, justamente donde se estimó la brecha que tú señalas, 100.000 millones de soles. Y en ese tiempo se decía que para cerrar la brecha se necesitaba, al ritmo que estábamos invirtiendo, entre 25 y 35 años para recién cerrar la brecha. Ni qué decir de construir colegios nuevos, que es muchas veces también una demanda de la población. Solamente para lo que ya existe, mejorarlo. Entonces, digamos, ya se tiene ese dato desde antes y no hemos podido mejorar. De hecho, si comparamos cómo estaba la brecha actualizada al año pasado, la brecha incrementó 10.000 millones de soles en vez de reducirse. Entonces, el Ministerio y los gobiernos regionales, que en verdad son los responsables de la infraestructura educativa en cada región, han venido invirtiendo, pero como resultado no se está reduciendo la brecha. Entonces ahí tenemos un problema tanto de ejecución, pero también de calidad de los proyectos de inversión que se están planteando, ¿no? En general, lo que se tiene a nivel nacional es muy baja calidad de los proyectos que se diseñan y los expedientes técnicos. Entonces se gasta el dinero, pero en la práctica no se está solucionando los problemas de los colegios. Mónica, ¿y qué impacto tiene el nivel de rotación que ha habido en el Ministerio de Educación? Es decir, hemos visto varios rostros como ministros, ¿no?, como titulares de la cartera del sector de educación. ¿Esto tiene un impacto dentro del nivel de ejecución, de repente el cambio de coordinaciones, etcétera? Sí, el impacto es altísimo. Y no solamente el cambio en el Ministerio de Educación, sino también los cambios en el Ministerio de Economía. Porque, digamos, la estrategia de inversión pública se maneja desde los sectores, desde los gobiernos regionales y locales y también desde el Ministerio de Economía. En el caso de Economía y Minedu, justamente los cambios han generado también cambios de viceministros, cambios de los directores de PRONIET, por ejemplo, ¿no?, que es justamente la unidad ejecutora que ejecuta los colegios del Ministerio de Educación. Y cada vez que hay cambio de autoridades, uno tiene que volver a ir a sustentar y explicar de qué se tratan las inversiones, por qué no se puede cubrir todo, cuánto dinero más se necesita. ¿Cuánto tiempo retrasa? Es un proceso que se necesita largo tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo retrasa este trabajo, Mónica? Mónica, con los cambios de autoridades. Es difícil saber en dónde estaríamos si es que no hubiéramos cambiado tanto de ministros, ¿no? Pero sin duda sí ha afectado muchísimo a la capacidad de ejecución del sector. Como los números que hemos visto en el informe que acabamos de ver, siempre históricamente PRONIET deja de ejecutar 30% de sus recursos. El PIP, que es el Proyecto Especial de Escuelas Bicentenario, que es un poco la apuesta del sector para ir cerrando la brecha en el tema de la construcción de escuelas nuevas, el año pasado solo ejecutó 14%, y justamente fue en parte porque el cambio de las autoridades generó una serie de retrasos en las autorizaciones que se necesitan para ejecutar. Una cosa que realmente puede resultar sorprendente, digamos, es que este problema no se haya priorizado con anticipación. Como digo, esto es algo que ya se sabe desde hace años, no es un problema nuevo, no es un diagnóstico nuevo. Y realmente, incluso en los pliegos de reclamos sindicales siempre lo ponen los docentes como el tema de la infraestructura educativa. Sí. Y a pesar de que estamos en un gobierno que supuestamente pone mucho énfasis en la educación, no se ha tomado con la suficiente urgencia y emergencia
la atención de estas brechas. Y así nos encontramos a un mes de empezar clases y de nuevo saltan estos problemas, ¿no? Qué paradójico lo que mencionas, Mónica, porque claro, ¿no? Una de las banderas y el discurso que más tenía presente el hoy presidente Pedro Castillo era brindarle al país una educación de calidad, servicio de salud de calidad, y justamente ambos sectores que han tenido o que han sido más golpeados, colocando a un ministro de Salud con muchos antecedentes, con muchas críticas, y un sector educativo que no termina de despegar. No se sabe prácticamente qué es lo que está buscando el gobierno respecto al sector educativo. Otra consulta, Mónica, ¿los directores reciben dinero directamente para el dinero en infraestructura? ¿Reciben mucho dinero, poco dinero? ¿Lo ejecutan al 100%? ¿Cuál es el balance? Sí, como parte, digamos, de las intervenciones en infraestructura, uno tiene las intervenciones que son inversión pública o, digamos, intervenciones marginales que las ejecuta el gobierno local, el gobierno regional o el Ministerio de Educación. Y aparte hay intervenciones de mantenimiento. Debemos ser claros que con un mantenimiento, digamos, no se puede reconstruir una aula, ni tampoco se debería de solucionar temas estructurales. Para eso está la inversión pública. Entonces se le asigna anualmente a los directores de todos los colegios públicos focalizados entre 4.000 y 25.000 soles solamente para hacer mantenimiento. El monto que reciben depende del tamaño del colegio y de cuántos alumnos atienden. ¿Y es un monto que no depende... ¿De cuánto a cuánto podría ir, Mónica? De 4.000 a 25.000. ¿No? Los colegios más grandes, como las grandes unidades escolares, reciben 25.000 soles. Cualquier persona que haya trabajado mantenimiento, haya tenido que hacer arreglos en su casa, sabe que ese dinero es muy poco para poder hacer mantenimiento efectivo. De hecho, el monto no se calcula sobre la base de cuánto se necesita, sino sobre la base de cuánto el Ministerio de Economía asigna. Y se divide, digamos, no se está asignando sobre la base de la necesidad real. Entonces los directores hacen su mejor esfuerzo para poder asignar esa plata y usarla todos los años. De hecho, las tasas de ejecución siempre superan el 90% de esos recursos. Pero no son recursos, primero, que no solucionan problemas estructurales, y segundo, que no son suficientes, ¿no? Claro, porque solamente... Otro tema, Valeria, si me permites unos segundos. Nosotros, como mencionábamos, sabíamos de este problema desde hace años, y también ya sabíamos que este año teníamos que volver a la presencialidad. Y algo que debió haberse hecho fue justamente adelantar la etapa de ejecución del mantenimiento preventivo. Este año, como todos los años, como si no estuviéramos en pandemia, como si no estuviéramos en emergencia, recién se va a empezar a ejecutar los recursos de mantenimiento, o sea, se le va a pasar la plata a los directores en abril, cuando ya han empezado las clases. Increíble. Entonces, no hay un sentido de urgencia, ¿no? Eso, ¿no? Han tenido 2 años prácticamente trabajar y ejecutar ese dinero destinado para el mantenimiento, y recién me dices que lo van a recibir en abril, o van a empezar a ejecutarlo en abril. Lo reciben en abril y empiezan a ejecutarlo en abril. Pero sí ha habido ejecución en 2020 y 2021. Ahí cada PAFA seguramente puede reunirse con su director y ver en qué se gastó los recursos, porque sí se ejecutaron recursos tanto en el 2020 como en el 2021. Solo que, como cualquier infraestructura, uno tiene que mantenerlo todo el tiempo, y sobre todo en zonas de selva y de sierra, que llueve mucho entre los meses de diciembre y marzo, se necesita mucho más mantenimiento en estas fechas, ¿no? ¿Cuáles son las regiones, digamos, Mónica, donde la brecha es aún más pronunciada, más agudizada? En las regiones que tenemos más colegios, hay mucha zona en nuestro país. Cuando a veces uno piensa en un colegio, uno piensa en un colegio de una ciudad. Pero tenemos en las zonas rurales muchos colegios pequeñitos que tienen 1 o 2 aulas. Y en una aula se atiende de primero a tercer grado y en otra aula de cuarto a sexto. Y eso está más fuerte en la zona andina, digamos, de Ayacucho, de Huancavelica, también de Ancash y en Cajamarca. En Cajamarca tenemos el mayor porcentaje de colegios que necesitan justamente demolición parcial o total. Y ahí es el presidente Pedro Castillo, ¿no? Debería empezar, digamos, por donde él siempre suele decir, ¿no? He recorrido el Perú, de cabo a rabo, le conozco cada rincón de mi país, y las cifras de verdad son alarmantes. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos esta tarde. Mónica Muñoz, coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes, hablando de los temas pendientes del sector educativo. Omar. Sin duda alarmante, lo que menciona Mónica Muñoz Nájar, y ese dato último que has resaltado, Valeria. Cajamarca
Cajamarca, la región donde duele más la educación, la región de donde justamente es el presidente Pedro Castillo. Bueno, estamos abordando los temas que el presidente quiere que abordemos, ¿no? La educación, más de 21.000 colegios, cifras en rojo, alarmantes.